una maestría, qué más valioso que eso. Pero lamentablemente yo he visto personas que no tienen maestría y saben resolver problemas y hacer muchísimo más que tal vez una persona que hace una maestría, porque a veces, lamentablemente, hay personas que estudiamos una maestría y como hay personas que buscan más el cartón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la maestría va a ser un indicador de resultados? Es importante hacerla si quieres aprender, pero yo siempre digo, estúdialo porque tú quieres y no por querer como ganarte un puesto mejor, porque al final lo que va a ayudar es la práctica. Te noto un poco más a favor de no basarte en títulos, ¿no? Así, haciendo un poco de introspección, ¿no? Siendo honesta, ¿sabes? ¿Qué tanto peso tienen para ti entonces esos títulos? Casi nada. Depende. Bienvenidos a nuestro podcast semanal. Soy Fernando Pastor y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo del recruitment, la adquisición de talento, ¿no? El headhunting. Y tenemos como invitada a una grande, Gaby Balbueno, que lleva muchos años de experiencia trabajando en este mundo y queremos aprender de ella sobre su experiencia, su perspectiva, ¿no? Desde los dos lados de este mundo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Que tiene que enfrentarse al problema, al reto de conseguir el talento, de contratar a la mejor persona, como desde el punto de vista del empleado, ¿no? Que está en una situación de búsqueda de trabajo, que también es un reto que tiene que enfrentarse. Y sobre todo en este mundo que es tan súper archi competitivo, ¿no? Bienvenida, Gaby Balbuena. Encantado de tenerte aquí. Hola Fernando, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Y pues muchísimas gracias a los que van asistiendo a este espacio el día de hoy también. Creo que hoy día vamos a hablar bastante de atracción del talento, un poco de los dos lados, ¿no? Conocer ambos lados. Hay tanta experiencia y tanto por hacer y tantos cambios que suceden en el día a día con lo que es empleabilidad y atracción del talento que creo que yo como reclutadora, headhunter, muchas veces con los dos lados y cada uno tiene sus historias positivas y negativas, así que está bueno que podamos aquí compartir espacios tanto de los dos en realidad. Atracción, adquisición de talento. Me gusta cómo suena esa frase, ¿no? Suena muy bonito. Sí, gracias. Aunque me gusta más cómo suena, ¿sabes qué? Desarrollo de talento, o mejor aún, retención de talento, ¿no? Claro, como empresario, pues la retención lo veo como algo súper importante, que al final todo está relacionado, ¿no? También espero hablar un poco sobre eso ya más adelante, pero cuéntanos brevemente tu trayectoria, por favor. ¿Cómo has llegado hasta aquí, digamos? Sí, sí, claro que sí. Bueno, como decías, mi nombre es Gaby. Bueno, en verdad en un inicio fue Gabriela, pero tantos años me han dicho Gaby que yo misma me reconozco como Gaby. Cuando entra a un trabajo, mi firma es Gaby, ya me acostumbré. Y pues empecé hace unos 6 7 años más o menos a trabajar en todo lo que era, en un inicio era como planilla, administración, pero me acuerdo que mi primer año, que fue full administrativo, sin querer queriendo se requerían posiciones y estaba trabajando como en una MIPE y pues no había nadie que reclute. Entonces empecé a meterme en cómo hacer para encontrar el mejor talento, cómo hacer para poder tomar estas pruebas y considerando también la experiencia del candidato. Entonces siempre me interesó buscar mis propias maneras para encontrar talento. Y ya después de eso, pues empecé a poquito crecer, a entrar de repente a consultoras, a diferentes tipos de experiencia. Por ahí también he hecho algunos freelos por un tema de por qué no, fuera del trabajo. Y bueno, actualmente también igual trabajo con empresas extranjeras en lo que es reclutamiento, en lo que es experiencia al empleado y experiencia al candidato. Y como dices, el tema de retener y de desarrollo es sumamente importante. Lamentablemente todavía hay empresas que no le toman tanta importancia, pero si vemos los números, hay
es más caro contratar, o sea, despedir a alguien y contratar nuevamente que retener a la persona que tienes. Y muchas veces, y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Netflix actualmente tiene una política de invitarte a postular a otros puestos de trabajo. Y si el mercado está dispuesto a pagarte más, está dispuesto también Netflix a, bueno, Netflix es una empresa gigante y tiene mucha más, Un eh, colchón financiero, claro. un colchón financiero. Pero empezaron en un inicio de repente no ofreciendo, ok, te vamos a dar el salario que te están ofreciendo afuera, pero te vamos a dar capacitaciones, te vamos a dar formación. Entonces siempre como trataron de alguna forma compensar y así seguir creciendo para poder retener el mejor talento, ¿no? Lo que Es un pasa es reto. que contratar a alguien no es solo pues el proceso de selección, ¿no? Que uno podría, es discutible si es costoso o no un proceso de selección, pero es que no es solo eso, ¿no? Luego hay que hacerle un onboarding adecuado, capacitarlo, superar una curva de aprendizaje muchos meses, poner en riesgo tu cultura, incluso si las cosas no funcionan bien, el costo oportunidad enorme de no tener el talento, no porque lo tuviste que desvincular o porque está pasando esa curva de aprendizaje. O sea, es costosísimo estar contratando personal por todo eso, pues no solo por lo que cuesta seleccionarlo o publicar la vacante, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y de acuerdo contigo, ahí igual para contarte, Fernando, yo a veces subo videos en TikTok y diría que el 60% más o menos como está buscando empleo, ¿no? Pero hay un 40% que tal vez me dice muchas veces, Gaby, eh, o sea, ¿por qué tan tedioso a veces las pruebas de selección? Y sí hay cosas que mejorar, pero también yo les explico que a veces son tediosas porque si contratamos mal o contratamos a alguien que no sabe hacer lo que estamos buscando hacer, luego eso repercute en que perdimos un mes y ya perdimos salario que estamos pagando. Luego hay que, de repente, si vamos a despedir en algún momento, indemnizar. O sea, son un montón de riesgos y costos para una empresa. Cada cosa cuenta, ¿no? Igual los dos lados tienen sus responsabilidades, pero sí. No, y también de cara hacia ti, porque es lo que te han encargado, no es tu trabajo, es tu responsabilidad. Entonces, Totalmente. si contratas a alguien que no va, que luego no funciona, que no, que me imagino ese debe ser de los mensajes más frustrantes que puede recibir un recruitment cuando ve el mensaje que dice no funciona, ¿no? O no funcionó, ¿no? Qué frustración, qué no sé qué. ¿Te ha pasado, me imagino, también ese tipo de casos o no? Sí, me ha pasado, me acuerdo de una vez que me ha pasado y que me quedó en la memoria. Tenía creo que 2 años de experiencia recién y estaba aprendiendo a trabajar con una consultora y al final resultó ser muy buena, pero en un principio resulta que yo la contrato y era un puesto senior y yo como era mucho más chiquilla, nunca había contratado un puesto senior, así que la responsabilidad recaía muy fuerte. Y cuando llamamos a las referencias, resulta que una de las referencias habló súper mal de esa persona y para mí era una carga enorme porque yo había sido la que había reclutado, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Finalmente igual ya la habíamos contratado, le dimos la oportunidad y en realidad gracias a Dios fue una de las mejores contratadas, pero el tema de las referencias fue como jugársela, o sea, era un riesgo enorme si te dan una referencia que no es muy buena. Claro. Ahora, uno también, justamente como está en juego la reputación de uno y cómo nos juzguen a nivel profesional como recruitment, yo no soy recruitment, sino hablo en términos generales, digamos, pero hablo en el lugar, ¿no? Desde el punto de vista del recruitment, se juega su profesionalismo, su reputación. Entonces, por eso muchas veces no toma riesgos, ¿no? O sea, o trata de evitar o disminuir ese riesgo. Me imagino, ¿no? Que eso está en su mente. No, si sale mal, después quedo mal yo. Pero ahí va mi pregunta. Por disminuir esos riesgos o por evitarse tomar esos riesgos, también uno podría dejar pasar muy buenos candidatos, ¿o no? Sí, creo que ahí depende de, bueno, depende de la persona
como qué tan... Yo soy muy como no tener miedo a algunas, o sea, cuando veo que una persona como lo vale, pero de repente no conoce todas las herramientas, prefiero darle la oportunidad. Ese es mi caso, pero sí sé que hay personas más, como más estrictas con los requisitos y eso. Entonces, como depende de cada reclutador, pero es un punto medio, ¿no? Para mí, cuando yo recluto, se trata de tratar de entender que hay riesgos y que tengo que tratar de encontrar la persona que más se adecua al puesto, pero que también el tema de respeto, de la honestidad, de los valores vale tanto que a veces prefiero bajarle un poquito a otras cosas y priorizar a la persona. Entonces, Por depende lo que mucho, Pati. mencionas, entiendo, ¿no? Y tiene sentido, por más que uno esté dispuesto a tomar riesgos sobre ciertos aspectos, debe haber puntos, ¿no? No tanto habilidades, pero de repente sí, como dices, requisitos de otro tipo, ¿no? Que no son negociables, ¿no? Me imagino. ¿Cuáles dirías tú que son esos requisitos no negociables que debe tener una persona, por los que no te arriesgarías por nada del mundo? Por lo que no me arriesgaría o por lo que diría, tal vez O por como lo que habilidad, descartarías, digamos, claro. ¿no? Uh-huh. Creo que algo que yo siempre me fijo, que le doy muchísima prioridad, es, y yo sé que tal vez priorizando eso, a veces un reclutador también se juega la carrera, ¿no? Pero en mí lo digo, lo creo tanto que sé, o sea, creo que tal vez también por los años sé lo que estoy decidiendo y que me la estoy jugando, pero habilidades que me doy cuenta de una, si es una persona que puede desarrollar habilidades técnicas en el futuro, aún si no las tiene, es esas personas que cuando las entrevisto tienen mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, de preguntar, así tengan 30 años de experiencia, como que quieren saber más. Una vez contraté un director de ingeniería, pero pedía más de lo que necesitaba, lo que teníamos de presupuesto, pero le dimos el puesto. Okay. Ah, Eh, mira. no solo Y, eso, sino que tenía muchos años de experiencia, pero lo que resaltó en toda su entrevista fue que hubo un momento en que me compartió pantalla y me mostró un proyecto personal sobre un diseño que había hecho él, que la verdad, el diseño no lo entendí mucho porque no soy ingeniera, pero lo decía con tantas ganas, con tanta curiosidad de querer como armar el rompecabezas, como que te muestren un cubo Rubik y estén ensimismados con resolverlo, que dije, no, definitivamente esta persona me va a resolver 1000 problemas en la empresa, ¿no? Y hoy en día, o sea, es o sea, una persona que resuelve problemas todo el tiempo, ¿no? sentimiento de éxito, ¿no? De alegría debes sentir cuando ves que esa persona que contrataste, que sugeriste, ¿no? Que promoviste para que contraten, ¿no? Porque a veces depende mucho de la mano del reclutador, ¿no? Justamente en este caso, por ejemplo, que decías que inicialmente no está dentro del presupuesto, si se decidió incrementar el presupuesto es porque tú moviste ahí las fichas, ¿no es cierto? Porque hay que convencer también, digamos, a veces al área usuaria, a la empresa, de ese tipo de cosas, y qué alegría que luego te digan, ¿sabes? Funciona, ¿no? Funciona, todo ha resultado bien. Me imagino, tu momento cúspide, ¿no? De alegría en un proceso de contratación, ¿o no? Sí, definitivamente es cúspide no solo para el trabajo, sino para saber que alguien encontró como un lugar donde también se siente que es su lugar, ¿no? Siempre quiero que la persona, y siempre les digo, no quiero que aceptes este trabajo si no sientes que esto es para ti, porque te quiero cómodo y feliz, ¿no? Mira, Entonces, qué es importante. importante eso. Porque, claro, como tú dices, es la persona, ¿no? Estamos tratando con personas, ¿no? Uno habla de recruitment, headhunting, pero al final son procesos donde hay personas detrás y son personas que están poniendo su confianza en ti. O sea, claro, tú representas una compañía, pero tú eres el contacto con ellos, tú eres el que les dices cómo van a hacer las cosas, son a ti a quien le hacen las preguntas y tú eres quien les resuelve las dudas. Entonces, al final se deciden por un lugar, es porque de alguna manera están depositando esa confianza y están creyendo en ti también, ¿no? Y cuánta responsabilidad, ¿no? Cuánta carga ahí
y por eso me imagino, también de ese lado hay que evaluar, ¿no? De lo de la persona, porque puede significar un cambio muy impactante en sus vidas el conseguir un nuevo trabajo también, ¿no? Recibirás, me imagino, muchos mensajes de agradecimiento también por ese lado, ¿o no? Sí, creo que es más como es lograr una amistad también con el candidato y con, ya sea que es contratado o no, pero más que nada una amistad entre esa persona y yo, depende del candidato, porque hay candidatos que se pueden sentir un poco incómodos eh, de, no te digo hablar como hablarle a un compañero, tal vez como el mejor amigo, no, pero sí como siempre les digo, ¿no? Si necesitan algo, ¿no? O si no fueron contratados, igual avísame lo que necesites. Entonces, eh, para mí eso es súper valioso, poder mantener ese contacto humano con ellos también. Pero Y ya depende de ellos también. sí, y como recruitment uno mantiene esos contactos, digamos, de una manera estructurada. Hay una base de datos que mantienes, donde lo organizas, donde puedes volver a recurrir en caso necesites un perfil similar. ¿Se sirve una base de datos mantenerla? ¿Lo haces? Sí, sí. Depende de la empresa. La mayoría de empresas o lo tienen en el ATS, que viene a ser este sistema donde filtran los CVs y que a veces tienen un sistema automático para leer palabras claves y eso. Ahí se almacenan CVs. En otros casos, otras empresas lo hacen por Excel. Yo lo hago con un ATS. Este ATS que yo uso solamente filtra por preguntas eh, como preguntas prefiltro, les digo, pero no me filtro por palabras claves, ¿no? Pero siempre les digo a todos mucho ojo con las palabras claves. Claro, claro. Y dime, como recruitment, ¿uno se especializa también? ¿Existe eso como que yo me especializo en el área, no sé, de tecnología y contrato developers, ¿no? O en el área de ingeniería de la construcción y mi especialidad es conseguir prevencionistas de riesgo o medicina? ¿Hay algo como eso? ¿Tú te especializas en algún perfil en particular? ¿O no es necesario como recruitment ser especialista? Uno puede abordar transversalmente cualquier perfil. Creo que ahí depende mucho de la persona y sus preferencias. La mayoría de mis compañeros que son reclutadores están en IT, por ejemplo, ¿no? Que sí es un nicho, pero yo actualmente en el día mucho contrato de arquitectura, ingeniería, logística y en la noche de IT, de marketing. Entonces varío mucho. Para mí cualquiera de ellos es, eh, yo sé que creo que como se diría el 50% de reclutadores lo disfrutan y el 50% no, pero a mí realmente me encanta lo que hago. Entonces para mí es como, sea de un puesto o de otro, igual es es como el reto de encontrar algo que es difícil. Y mientras más difícil, más me gusta. Ah, sí. ¿Y qué puestos son los que te has topado, perfiles que han sido retadores, ¿no? Que he dicho, uy, este puesto ha sido realmente difícil, ¿no? ¿Cuál te Eh, ha tocado? yo diría que los tres más difíciles que me he topado es de marketing, que es un growth hacker, y hoy en Mira, día hay está, muchos, está pero muy no de es moda fácil. ese término de growth hacking, ¿no? Sí, está muy de Aunque no moda, sé pero qué significa, ¿no? No significa nada, creo, pero este, pero es un perfil nuevo, digamos, y es muy de moda hoy en día y se está demandando, ¿no? Se está demandando. sí, lo que pasa que para ese entonces yo necesitaba encontrar un growth hacker, dos de ellos para trabajar para Inglaterra Ujú. y necesitaban ser peruanos con idioma, con lenguaje inglés fluido. Entonces eso era Ujú. lo difícil. Claro. Eh, y luego está el otro puesto, un puesto de Salesforce, que Ya. es un software para CRM. Sí, sí, claro. O sea, ya un perfil súper particular. O sea, te pedían que ya tenga experiencia previa en Salesforce, ¿no? Y que a nivel técnico inclusive, o A funcional. nivel técnico, Ya. técnico, y eso era súper difícil. Me acuerdo que el único que encontré, el único, fue
y habré contactado a unas como 1000 personas. Wow. Eh, Fue un chico en México. Me gustó mucho porque, sabes, él no tenía título universitario. Ujú. Entonces es como, eso me demuestra que hoy en día, o sea, el título es importante, pero ¿por qué no podemos incluir a las personas que no necesariamente tienen el título, ¿no? Qué bueno. Ojalá más recruitment, headhunting pensaran como tú. Como dices, es muy necesario, pero es necesario porque es el contrato social hoy en día, ¿no? O sea, como que se espera que tengas un título y, y como que no tenerlo podría obstaculizarte, ¿no? Como persona que busca trabajo, podría obstaculizarte, podría restarte oportunidades, es necesario, ¿no? Pero, pero es que yo, del lado de la persona que contrata, yo no contrato títulos, ¿no? Yo me doy cuenta que el título no me sirve de nada. Hago pruebas técnicas y tengo que evaluar temas técnicos. Para eso están las pruebas, finalmente, ¿no? Con unas cuantas pruebas bien elegidas y pensadas, rápidamente tú descartas lo que necesitas. O sea, el título yo... Algunos te dirán, y quizás también te lo has escuchado, no, que el título demuestra que, bueno, para obtenerlo ha tenido que ser disciplinado y seguir un horario. Eh, bueno, bueno, algo, les doy por ese lado, algo de razón pueden tener, ¿no? Pero en lo personal yo creo que no es necesario, no lo uso como un elemento al momento de contratar personas, excepto en ciertos puestos que por ley estoy obligado a que tengan títulos, se colegien y no sé qué otros temas. Pero tú cómo lo ves a nivel de tu sector? ¿Sientes que las empresas van orientándose cada vez a pedir menos título o no? O por el contrario, ahora te piden más bien maestrías y doctorados. ¿Cómo lo ves? Depende mucho del puesto, pero creo que en su mayoría sí piden título universitario. Hay puestos para mí que como marketing o como temas de publicidad, que creo que no necesariamente tienen que tener un título universitario. Hay gente muy hábil que ha aprendido de otras maneras. eh, y otros puestos, por ejemplo, un ingeniero electricista, por supuesto, va a necesitar un título, pero para darte un ejemplo, por ejemplo, hace poco yo había estado trabajando, ayudando a encontrar empleo a un ingeniero mecánico electricista, y recuerdo que esta persona estudió 2 maestrías. Y Mira. yo digo, wow, o sea, 2 maestrías es un montón, es valiosísimo, persona a uno, pero, pero estuvo como 2, 3 años sin trabajar. Entonces, a veces hay gente que me dice, pero Gaby, estás haciendo una maestría, ¿qué más valioso que eso? Pero lamentablemente yo he visto personas que no tienen maestría y saben resolver problemas y hacer muchísimo más que tal vez una persona que hace una maestría, porque a veces, lamentablemente, hay personas que estudiamos una maestría y como hay personas que buscan más el cartón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que la maestría va a ser un indicador de resultados? Es importante hacerla si quieres aprender, pero yo siempre digo, estúdialo porque tú quieres y no por querer como ganarte un puesto mejor, porque al final lo que va a ayudar es la práctica. Ok, te noto un poco más a favor de no basarte en títulos, ¿no? Así, haciendo un poco de introspección, ¿no? Siendo honesta, ¿sabes? ¿Qué peso tienen para ti entonces esos títulos? Casi nada. Depende. Ujú. O sea, si por ejemplo contrato a un médico, definitivamente una maestría estaría súper bien, ¿no? Si contrato un físico, un químico, está muy bueno. Tal vez un director de, por ejemplo, de supply chain o como de ingeniería de estructuras, como algo muy específico y en puesto muy alto, podría servirme. Pero puestos más como juniors, yo siempre recomiendo que si van a hacer una maestría, que no dejen de trabajar, ¿no? Que lo hagan más part-time. Y eso sí va a sumar muchísimo. Hace poco tú has culminado, completado, si no estoy mal informado por tu LinkedIn,
una maestría, ¿no es cierto? Felicitaciones, por cierto. Te felicito. Gracias. Qué tal fue la Qué experiencia? irónico. Eh, no, lo hice porque quería aprender. Había muchos temas que yo estudié psicología, entonces hay temas como finanzas, como full administración, como derecho que no lo estudié. Entonces dije, bueno, ¿no? Si yo quiero empezar a impactar más en el mercado laboral, pues tengo que saber más de esto. Entonces lo hice por un tema de que yo quiero aprender. Pero definitivamente no es que espere eh, un tema de, bueno, mañana voy a tener, no sé, un ascenso porque tuve la maestría, ¿no? Para mí es como, prefiero demostrar que hay resultados. Okay. Y, he escuchado decir muchas veces que lo valioso de las maestrías, sobre todo las costosas, no es tanto la maestría en sí misma o el contenido, sino los contactos que uno hace para toda la vida. Igual a mí me parece que es un ticket bastante alto por contacto el costo de una maestría, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sirve para ese, o el principal valor que se le puede sacar es los contactos, o tú que lo acabas de vivir recientemente, cómo lo has visto? Creo que es un tema de cuál es tu estrategia en adelante. O sea, si es que ya estudiaste, bueno, tu carrera, quieres ir por la maestría, o simplemente tu objetivo es empezar a como hacer una red de contactos más grande en otros países de repente o con otros tipos de puestos, esa puede ser una estrategia, por supuesto que sí, de paso que aprendes, pero también puede ser que decidas viajar a conferencias o a congresos. Depende mucho de la estrategia de cada persona. Creo que va por ahí, ¿no? El networking, mira, para darte un ejemplo, hay un influencer, a mí me encanta su cuenta, se llama Paco Benítez, Yeah. y él no estudió una maestría, pero se dedicó a dar charlas, al principio las hacía gratis, ¿no? A dar charlas gratis a colegios, a universidades, aquí y allá, y poco a poco como empezó a aparecer en más medios y todo eso, y hoy en día es el mentor número uno para speakers de TED Talks en el Ah, mundo. mira. Y no necesitó hacer la maestría, no. Sí, sí creo que las maestrías tienen muchísimo valor de aprendizaje, eso sí no lo quito para nada, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso de recruitment, no? Digamos, te llega un ticket, ¿no? Una solicitud del área usuaria, ¿no? Y te dicen, necesito este puesto, ¿no? Este perfil. ¿Qué haces, no? Por ejemplo, creo que no me terminaste de contar los puestos que te fueron retadores, ¿no? Uno era el Growth Hacker, el experto en Salesforce. ¿Cuál era el otro? Súper. El otro era un ingeniero civil. Parece Ya, fácil, parece fácil, ¿no? pero Pero no, no es fácil. Yo he tenido que reclutar ya 3 veces ese puesto wow. y era un ingeniero civil con interés de, pues, de acá a un año con entrenamiento pasar a un puesto de liderazgo. Era un ingeniero civil que tenía que tener experiencia en multifamiliares, como estos condominios gigantes de departamentos, y que necesitaba manejar un software que se llama Revit. Entonces, yo contactaba, y no solo en Perú, sino en diferentes partes del mundo, y la mayoría veía o transporte, o veía cosas del Estado, o veía solo como casas individuales o departamentos muy pequeñitos, o de repente me decían que no manejaban Revit. Entonces, como estos requisitos eran muy difíciles, además de que muchas veces el ingeniero civil, normalmente cuando estudias como ingeniería, empiezas con ingeniería civil y luego puedes pasar a mecánica o estructura. Entonces, el civil es el primero y la mayoría, como una vez que gana experiencia, se mueve al siguiente. Y, y era difícil encontrar a alguien que quiera ser líder en civil, ¿no? Y que tenga experiencia. Estaba como, es uno de los más difíciles para mí. Pero lo lograste, ¿no? Sí, ahí jugué un poco con
con la forma en la que publico los puestos de trabajo. Creo que hoy en día, cuando buscas un trabajo, aparece, no sé, ingeniero civil, y sale la descripción, y todas las descripciones son muy parecidas, como se busca un ingeniero civil, requerimientos, bla, bla. Y esta vez como puse algo muy diferente, como estás buscando trabajar en una empresa en la que vas a tener que innovar un montón, eres una persona que sale de los, como se sale de los parámetros y le gusta probar cosas nuevas, estás dispuesto Sí, vas a a veces tener como pues tener diez que... mil postulaciones por el puesto. Sí, lo hice así porque pensé, la mayoría de ingenieros son bien como, y civiles al menos son bien como organizados y eso, pero yo necesitaba uno innovador. Entonces dije, voy a decirle las cosas como son y el que está dispuesto a todo este reto va a postular. Entonces, eh, me funcionó. Hay que jugar Entonces, a veces con cómo vendemos. claro, importante. Entonces, para repasar ese proceso, ¿no? Alguien te pide un experto en Salesforce o un ingeniero civil con conocimiento específico de un software. ¿Y cómo inicia ese proceso tuyo? ¿Qué es lo primero que haces? Porque me imagino tienes ya hoy en día claro algún proceso que sigues. ¿Cómo empieza? Lo primero es reunirme, ¿no? Con el director o el gerente para poder saber qué necesitan, cuáles son los requisitos y asegurarme que todo esté claro. Me gusta mucho tener por lo menos una hora de reunión para informarme, cosa que de repente creo que cuando he sido practicante hace años no tenía estas reuniones y tenía que buscar, y me imagino que muchos que tal vez están escuchando han tenido esa, la típica entrevista con el reclutador que no sabe lo que habla. eh, Porque he visto esas quejas, ¿no? Claro. Pero sí, hoy en día es importante informarse, eh, y luego de eso pues pasamos a buscar o a esperar aplicantes y Pero les y en esas mandamos. reuniones con los que hacen el requerimiento, ¿no? Con los equipos usuarios, los gerentes, ¿qué les preguntas, ¿no? Quizás justamente algún recruitment novato nos está escuchando. Entonces, ¿qué deberían preguntar o qué información deberían tratar de obtener en esa reunión? Por ejemplo, un puesto de growth, ¿no? Como pregunto, primero qué estamos buscando. Luego pregunto, si hubieran cuatro cosas claves de las que te guiarías y si no las hace bien o no las sabe bien, no pasa, ¿cuáles serían, no? Saber cuál es algo que es no negociable. Eh, Pregunto en qué andan los proyectos, qué proyectos están trabajando, qué tanto esfuerzo requiere, cuántas horas requiere por proyecto, ¿no? Son como varias preguntas para, no necesariamente porque se las voy a decir al candidato en el momento, pero para saber cómo, por ejemplo, si trabajamos en, digamos, tres proyectos a la vez, yo tengo que ver si el candidato está acostumbrado a hacer multitasking. Entonces, Claro. ya con eso me guío. No vaya a ser que yo mando a alguien que es bueno, pero que de repente solo puede una cosa a la vez. No, el resto del proceso básicamente es, bueno, después de que aplican y hay interesados y generalmente hago como preguntas prefiltro que seguro muchos habrán visto al postular, que les preguntan, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes o cuántos meses? ¿Por Eso ya es qué la quieres? entrevista con los candidatos. Eso es yo las pongo como preguntas prefiltro cuando son posiciones difíciles. Como porque sé que aplican a veces 200, 300 personas, hasta 1000 a veces. Pero nos Prefiero, hemos saltado un paso. Entonces, pero ¿cómo logras que esas personas lleguen a ti? Mandas un mail a tu base de contactos, lo publicas en LinkedIn. ¿Cómo lanzas esa convocatoria? Una vez que ya te reuniste con el área usuaria y tienes claro el perfil que quieres buscar, ¿dónde lo buscas, ¿no? ¿O qué haces después? sí, lo publico en LinkedIn, lo publico en Indeed, lo publico Monster. Hoy en día hay miles de plataformas que a veces no nos enteramos, ¿no? Y por ahí Claro. juego con plataformas que no son tan comunes en Perú, pero sé que van a llegar más opciones, ¿no? Porque no siempre son fáciles esos puestos, entonces mientras más me pueda abrir, mejor. Claro. Eh, Pero sí, tienes algunas que sean tus preferidas, que sepas que te suelen funcionar mejor o no.
Sí, para mí Indeed Ah, y mira. luego está LinkedIn. Si es Mm. Perú solamente, Boomerang también funciona muy bien. Ahí recibes un montón de solicitudes, me imagino. ¿Y qué haces con tantas solicitudes, no? ¿Te ayudas de esta plataforma para filtrarlas? ¿Te lo descargas si tú ya tienes alguna, no sé, cuéntame, inteligencia artificial para evaluar? ¿Qué haces para filtrar tantos CVs? Si bien hay empresas que trabajan mucho con que el ATS lea el currículum y elimine a todos los que no tienen las palabras claves, y lamentablemente las personas que no tienen las palabras claves, el reclutador nunca los leyó. En mi caso prefiero leerlos, sin embargo, sí filtro por preguntas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, alguien que sepa el software de Power BI y la persona puso que no sabe manejarlo, el sistema automáticamente lo elimina, entonces yo no llegué a leer su currículum. No me apareció nunca en el sistema. Entonces, me ahorro un poco, ¿no? Me bajan normalmente las aplicaciones a, digamos, 50. Entonces ya en vez de leerme 200, 300, me leí 50. Claro. Eh, Pero has sí. mencionado algo muy, que me parece muy interesante y útil, que quizás debería preguntarlo en la sección de preguntas de temas de empleabilidad, pero ya que surgió te lo pregunto de una vez. Em, Hablaste de palabras clave, ¿no? Y que a veces estas plataformas te ayudan a filtrar, pero ¿dónde es que uno pone esas palabras clave, ¿no? Porque uno sube las plataformas en un PDF, ¿no? Son palabras clave que uno coloca en la descripción de su perfil en la plataforma. ¿Dónde es que uno tiene que asegurarse de colocar bien esas palabras clave? Está súper buena la pregunta. Eh, si hablamos solo de ATS, la verdad en cualquier parte del currículum, sin embargo, como el reclutador probablemente lo va a leer, yo recomiendo que juguemos estas palabras claves con los títulos de trabajo y las descripciones. Entonces, por ejemplo, que queremos postular un puesto de producto y nuestro título profesional siempre ha sido, no sé, analista de innovación y no dice producto en ninguna parte, pero has visto producto. Entonces yo siempre recomiendo, pon analista de innovación slash producto para que quede claro que eres especialista en eso. Porque, ¿qué pasa? El reclutador ve tantos currículums que la primera escaneada no va a leer las descripciones, solo los títulos. Entonces se baja unos, no sé, 20 y quedan 30. Y esos 30 recién empieza como a leer un poco más, ¿no? Filtraste, digamos, de 10.000 te quedas con cuántos CVs te sueles quedar para prestarles más atención, ¿no? O sea, ese primer filtrado, ¿cuántos CVs tú te pones como tope, ¿no? Y, digamos, no sé, para esta selección no voy a, también es un tema de tiempo, me imagino, disponibilidad, no puedes revisar más de 50 o 20. ¿Cuántos suelen ser los CVs que reduce tu filtro? ¿O con cuántos te Eh, quedas? Uh -huh. el tema es que a veces nos dicen, pero ¿por qué no lo, o sea, me preguntan, ¿no, Gaby? ¿Por qué no leen todo el CV cada uno? Y les digo es que si lo hiciera, no podría entrevistar porque uno, tengo que agendar llamadas que duran 30 minutos cada una. Y aparte tengo que agendar entrevistas que duran hora y media, 2 horas cada una, y trabajamos normalmente en 6 posiciones a la vez. Entonces, eh, no da la vida. Y yo diría que más o menos el 10% de los que aplican es el número de CVs que termino leyendo. Luego de eso quedan unos 15 de los 30, por ejemplo. Entonces ya baja un 5% con los que hablo. Eh, Agendo las Wow. llamadas, tenemos una llamada para saber básicamente la experiencia y ahí pasamos a una entrevista más profunda. Y muchos por no saber cómo posicionarse bien en estas plataformas, cómo redactar correctamente su CV, pues por más buenos que sean, quedan descartados por el proceso, ¿no? Por el sistema, ¿no? De ahí la importancia que aprendan
a hacer un buen CV, ¿no? Sí, y hay una observación, si es que escuchan, hace poco le di mentoría a un chico que me contó que fue a estos talleres, creo que son dictados por el Estado en temas de CV, y como son un poco, los currículums son un poco como, como muy de formato, ¿no? Siento que los currículums que les han enseñado ahí afuera son mucho de nombre, fecha de tal, o sea, como todo muy estructurado, y creo que en realidad el truco para venderte en un CV es hacerlo lo más simple posible, pero que en eso poquito te vendas súper bien. Y hablando de CVs, ya que ha salido el tema, em, ¿qué es lo que no tiene que tener un CV, no? ¿Qué es lo que tú ves en un CV y dices, no, descartado? O no hay nada de por sí, más bien hay cosas que deba tener. ¿Cómo haríamos en todo caso un mejor CV? Lo primero creo que es un tema de orden. Eh, Como hacemos un escaneo rápido, normalmente revisamos, por ejemplo, la experiencia que está más arriba y solemos verla como, ok, ¿cuál fue la última? Y vemos arriba. Y me ha pasado que a veces digo, pero ¿por qué esta última es del 2010? ¿No trabajó desde el 2010? Y resulta que lo ponen al revés. Entonces tengo que bajar el CV para leer la última experiencia. Un gran tip, ¿no? Un gran tip. Yo reniego, no reniego, pues ya hoy en día no reniego por casi nada. Pero uno ve, ay, pero no es motivo para descartarlo, ¿no? Yo me imagino que No, tomas aire, ¿no? Apelas a tu enorme paciencia y esa linda personalidad que tienes y vas a la última hoja a ver su última experiencia, ¿no? sí, la mayoría de veces me lo cuestiono así, pero por ejemplo que la persona tuvo su primera experiencia en el 2020. Si yo estoy escaneando rápido, puede ser que yo piense, eh, o sea, que se me escape algo, ¿no? Que información que no leí porque la puso abajo, ¿no? O sea, a veces ponen como toda la primera página educación y recién abajo experiencia y tal vez nos perdimos de información valiosa que es la experiencia, ¿no? Eh, Eso, los colores muy fuertes distraen mucho, entonces siento que a mí me abruma, es como entrar a una habitación y todo esté rojo, ¿no? Como Yeah. es importante que transmitas calma, que transmitas confianza, y para eso siempre hay que usar como blanco, blanco con negro, blanco con gris, puede ser un poquito de azul, como lo más simple posible es más como cuando nos vestimos, ¿no? Cuando nos vestimos de manera, no sé, nos ponemos el smoking, ¿no? Y pues estamos tratando de ser lo más elegantes posibles, nos vamos a poner smoking, camisa blanca y el smoking negro. Pero si nos ponemos mil colores vamos a distraer. No digo que esté mal, pero para un tema profesional es mejor mantener lo más simple posible. ¿Una hoja o varias hojas? Debe ser una pregunta que te hacen con frecuencia. ¿Qué es lo Hoy más en día hasta recomendable? dos ojos. Hasta Hasta dos dos ojos, hojas. Ya, sí. ok. Eh, La sí me tercera gusta. hoja ni la leen. No, no mucho, es decir, si es que Ya. yo realmente no encuentro perfiles y ese perfil se ve muy bueno, le doy la oportunidad porque digo, bueno, capaz como, bueno, vamos a ver qué tal. Pero el tema del CV es que es tu primera carta de presentación, entonces es importante que muestres que puedes ser conciso en un trabajo, que a la hora de hacer un reporte también vas a ser conciso, que vas a mostrar lo esencial y que con eso vas a vender, ¿no? Y lo mismo en una entrevista, a la hora de entrar a una entrevista, yo siempre digo, tu presentación tiene que ser como no sé si has escuchado el elevator pitch, Ujú, sí, sí. Es eso, ¿no? O de sea, tienes 30 cortísimo, segundos. ¿no? Claro. Sí, entonces tienes que saber venderte en 30 segundos y yo sé que es difícil porque la gente me dice, pero yo no soy vendedor, pero es que en la vida, lamentablemente, muchas cosas son saber vender y Sí, negociar. sí. Aunque yo no lo diría lamentablemente, pero claro, para el que no le gusta es lamentable. Pero Sí, es como que son habilidades que tienes que tener, ¿no? Es tu deber, ¿no? Crecer personalmente y desarrollar las habilidades que vas a necesitar, ¿no? Pero bueno, el,
Y dime, ¿con foto o sin foto? Depende. Creo que Ya. hoy en día cada vez hay más empresas que promueven la no discriminación. A mí me ha pasado que yo he postulado a puestos donde de repente me han dicho que no me aceptaron porque buscaban un hombre, ¿no? Y que me pareció súper mal, pero hay Ya. empresas todavía haciendo eso, sí, pero también hay empresas que hoy en día da igual si hay una foto o no, a mí no me importa mucho si hay foto o no. Sí recomiendo que si hay foto, bueno, el esfuerzo de poner una foto más nueva Claro. y profesional, pero si pueden ponerlo sin foto, creo que mejor, porque no importa la foto, o sea, no importa el físico, ¿no? Eso debería ser lo importante. Es decir, para ti es indistinto que tenga o no tenga foto. No influye en tu decisión como recruitment eh, No, la foto. no, pero eso es personal, ¿no? Entonces, hoy en día yo recomiendo que mejor no la pongan y que el reclutador se dé la chance de conocerte en una llamada o en una entrevista, ¿no? Porque no sería justo que nos usen por temas de foto, por temas de edad, y también siempre recomiendo, no pongan la edad, no pongan año de nacimiento, no importa la edad. Sí hay empresas que a veces me dicen, Gaby, quiero reclutar y quiero que tenga 28 años. Y yo igual mando de más, no me importa, porque yo Ya. digo, bueno, ¿qué importa que la edad que tenga, no? Pero bueno, eso también es tarea de los reclutadores, ¿no? Saber, no tener miedo y a veces enfrentarnos a las cosas que no están bien también. ¿Y qué implica ese enfrentarnos, ¿no? Que suena fuerte, pero al final se trata de saber comunicarse, ¿no? Porque me imagino que te ha tocado, como tú dices, a veces orientar al solicitante, ¿no? A quien te pide el puesto, ¿no? Decirle, esto que estás pidiendo está mal por esto. ¿Has tenido esos casos? ¿No? O porque te piden que filtres edad o sexo, o porque han redactado mal un perfil y no tienen claro lo que están buscando, o están pidiendo un presupuesto muy bajo para lo que piden. En ese sentido, a veces tienes también que orientar a los usuarios que demandan puestos o no. Sí, muchas veces me ha pasado que a veces el candidato pide menos o pide más, un poquito más, ¿no? Más o menos del presupuesto, o tiene una edad que no es lo que buscaban. Y normalmente trato de abogar por el candidato, ¿no? Si realmente creo que vale la pena como persona y en habilidades, o sea, es como si fueras la persona que me solicita el puesto, te digo, Fernando, esta persona tiene muchísimo valor, va a poder lograr muchas cosas y solucionar los problemas que tenemos en la empresa, así que creo que igual dense la chance de conocerlo en una entrevista y vimos. O sea, no cuesta nada agendar unos 30 minutitos por lo menos. Y la verdad, en mi caso personal, obviamente, pero el valor que aporta, que yo siento, o que para mí al menos aporta el recruitment, es justamente ese, ¿no? O sea, no es que simplemente reciba el perfil que le envié y me consiga los candidatos y mira, ahí está, entrevístalo, ¿no? O sea, el que pueda alzar la voz, asesorarme, guiarme, ¿no? Ese papel que tú me dices que haces de a veces abogar por un candidato que sabe que le va a aportar valor a la empresa, ¿no? Incluso cuando uno mismo no lo ve, ¿no? A veces uno mismo no lo ve, pero justamente es el recruitment con su experiencia, ahí es donde aporta valor, o el mayor valor justamente, ¿no? Cuando sabe cómo guiar a veces a los equipos usuarios.